Bueno, La fuerza es el derecho de las bestias, el primer libro de Perón en el exilio. Fue escrito en el Paraguay. Ahí estamos. Muy bien. Un tanque de oxígeno. Fue escrito en el Paraguay. Después cuando llega, sigue girando en el exilio. Ya en febrero, marzo En febrero, marzo de 1956 a octubre, noviembre, diciembre, a 6 meses de ser derrocado por una dictadura fusiladora, saca este libro que se llama La fuerza es el derecho de las bestias, que es una frase muy conocida de Cicerón. Estaba de gira el general. Sí, salió de gira, se cansó de la Argentina y se fue de vacaciones por 18 años. Terrible. Bueno, saca este libro, se llama La fuerza es el derecho de las bestias, hablando de los animales que lo derrocaron. Y bueno, ahora nos vamos a enterar a qué apunta este libro. Con este libro vamos a descular 3.000 millones de cosas. Muchísimas cosas vamos a sacar. Por ejemplo, por qué se fue Perón y por qué no armó al pueblo. Que el otro día había un dibujante, pobrecito ese dibujante, que estaba Evita desde el cielo diciendo que, que ella quería que se arme y que Perón era un traidor. Ojo con esas cosas. Ojo que el evitismo es malo para el movimiento. Bueno, Tefa, ¿cómo andás? Debo, Cristian. Bueno, ojo con el levitismo. Entonces, ¿por qué Perón no hizo resistencia? ¿Por qué la dictadura fue violenta y asesinó y mató? No olvidemos los bombardeos del 16 de junio, que mataron cerca de 300 personas. No tan solo bombardeos, sino que eh, hubo pelea cuerpo a cuerpo en Plaza de Mayo, metieron presos cerca de 1.600 sublevados, subversivos, y no mató ni a uno, pero y quizás por eso le dieron el golpe, se envalentonaron. Eh, José, cualquiera mandó el rep. Y sí, 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 no estaba bueno. Además, viste, hacer pelear a Perón con Evita, nosotros hemos visto lo que es Perón y Evita, que eran la misma persona en dos fundas diferentes. Terrible guerra civil se armaba, sí. Bueno, no soy yo el que va a hablar sobre el tema, va a hablar el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el teniente general Juan Domingo Perón, que va a explicar eso, va a explicar la pelea con la iglesia, va a explicar 1.000 millones de cosas. Creo que si yo tengo que recomendar un libro escrito por Perón, les tiro este por la cabeza. Es excelente el libro este. Polémico, de avanzada, transgresor. Habla. Es una locura. Hasta denuncia femicidios. eh, de avanzada. Estamos hablando de febrero del 56. Terrible. Bueno, ya estamos. Son y 10. Vamos a arrancar. Esto es La fuerza es el derecho de las bestias. Dice Perón. La democracia se hace con urnas y no con armas. ¿Se entendió, no? El tema de las armas y todo el tema de la violencia quizás lo puede llegar a justificar en momentos de dictadura, en el cual son gobiernos ilegales e ilegítimos. Entonces, en ese caso, el pueblo tiene derecho a defenderse y mucho más si es una dictadura asesina. Pero bueno, la democracia se hace con urnas y no con armas. Estamos hablando de febrero del 56. Pónganse en contexto. Ya casi 55 años más. 64, 5. Seguimos. La libertad y la democracia basada en los cañones y en las bombas no me ilusionan. Entonces, con la extracción de esta frase, todas estas frases están dentro del libro. Lo que quiero, yo extraje muchas frases que son puntuales y muy importantes, muy de los principios,
para que cuando lean el libro les traigan toda la sabiduría que Perón le entregaba a sus escritos, que era impresionante. Quizás uno lo lee sin tener ciertos puntos vitales y estratégicos y no logra sacar todo el jugo a ese libro. Ahora vamos a ver muchísimas frases, yo las armé, las frases están desparramadas por todo el libro y lo que hice fue organizarlas en base a política, economía, contexto histórico, etc. ¿Sí? Entonces, escuchen, la libertad y la democracia basada en los cañones y en las bombas no me ilusionan. Esto para tenerlo en cuenta del tiempo pasado y del tiempo futuro. Quizás algún día venga alguno que piense que el peronismo es bombas y cañones. Dice, yo no me arrepiento de haber desistido de una lucha que habría ensangrentado y destruido al país. Amo demasiado al pueblo y hemos construido mucho en la patria para no pensar en ambas cosas. Solo los parásitos son capaces de matar y destruir lo que no son capaces de crear. Solo los parásitos son capaces de matar y destruir lo que no son capaces de crear. Fuertísimo. Ahora vamos a ver quiénes son los parásitos, que está relacionado a la verdad número 4. La verdad número 4 reza: no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. ¿Sí? Y cuando Perón hablaba del pueblo trabajador. Entonces vamos a repasar el tema de la nación argentina sin doctrina nacional, neocolonialismo con doctrina nacional, patria liberada. En el neocolonialismo tenemos injusticia social, la masa trabajadora explotada por el capital, ¿no? Anarquía gremial, una economía colonial, miseria por robo de riqueza, soberanía burlada, poder político sometido, cultura sinárquica, colonización intelectual. Del otro lado, patria liberada, justicia social, economía social, soberanía nacional y cultura nacional. Justicia social, pueblo libre, justo y solidario, economía social al servicio del bien común, soberanía nacional, gobierno del pueblo organizado, cultura nacional, elevación cultural del pueblo. Esto es un pequeño repaso de la charla anterior. Dice Perón, me fueron a buscar. Yo no busqué serlo, presidente. Yo he hecho por mi pueblo cuanto podía hacer. Recibí una colonia y les devuelvo una patria justa, libre y soberana. Para ello hubo de enfrentar la infamia en todas sus formas, desde el imperialismo abierto hasta la esclavitud disimulada, porque previo a la revolución justicialista existía el esclavismo y mucho más en los campos, con los grandes terratenientes. Perón rompe eso y en la Argentina van a tener que matar a todos los peronistas para que vuelva esos niveles de esclavitud. Hoy, bueno, ahora con el tema del teletrabajo ha vuelto la esclavitud digital, que está bravísimo el tema del derecho a la desconexión y muchísimas cosas más muy importantes que hay que discutirlo. Las tres banderas. Las primeras 2 páginas de este libro son fatales. La fuerza es el derecho de las bestias. Son fatales las primeras 3 páginas. Yo creo que la antigua fórmula de libertad, igualdad y fraternidad en nuestros días tiene que ser cambiada por la de libertad, justicia y solidaridad. De modo de poner al día el concepto de esa libertad, conjugada en el impulso de otros sentimientos que son el egoísmo y el individualismo, propio de la cultura liberal capitalista. Base, piedras angulares del pensamiento liberal capitalista. La violencia, en cualquiera de sus formas, no afirma derechos, sino arbitrariedades. Recurrir a la fuerza para solucionar situaciones políticas es la negación absoluta de la democracia. Recurrir a la fuerza para solucionar situaciones políticas es la negación absoluta de la democracia. Y sigue Perón. Una revolución aún triunfante no supone sino la sinrazón de la fuerza. El gobierno se ejerce con la razón y con el derecho. Grábenselo acá. El gobierno se ejerce con la razón y con el derecho. Esto fue una revolución basada en las leyes de la de Perón. Doblegar violentamente a la razón y al derecho es un acto de barbarie cometido contra la comunidad. Un acto de barbarie cometido contra la comunidad. Recurrir al pueblo es el camino justo. Un gobierno es bueno cuando la mayoría así lo afirma,
Las minorías tendrán su influencia, pero no las decisiones que corresponden a la mayoría. Una minoría intronizada, pongámosle acá el mote de oligarquía, en el gobierno mediante el fraude o la violencia constituye una dictadura arbitraria y la antítesis de todo sentido democrático. ¿Sí? El gobernante. El arte de gobernar tiene sus principios y tiene sus objetivos. Los primeros conforman toda una teoría del arte, pero son solo la parte inerte. La parte vital es el artista. Muchos pueblos eligen a sus gobernantes convencidos de su acierto. La mayor parte de las veces se verán defraudados porque el artista nace, no se hace. Bueno, estos son los falsos profetas, los falsos conductores que llegan vendiendo humo y a la hora de hacer no hacen una zoronga y se la ponen contra la pared. Entonces, el arte de gobernar tiene sus principios, por eso mucho las borla con el tema de la formación, tiene sus principios y sus objetivos. No tan solo uno nace con la madera para conducir, sino también hace falta una formación, esa sabiduría que nos entrega Perón en conducción política, la de los principios de la conducción. Eso lo tenemos que tener muy en claro, hay que formarse. No es tan solo gritar viva Perón y cantar la marcha, hay que formarse, porque así vamos a ser 10.000 veces más eficientes los que toda la militancia sindical, la militancia política, quienes forman parte de los gobiernos. Formados somos mucho más eficientes y vamos a hacer un bien mucho, muy superior. ¿Sí? En la tarea de hacer feliz al pueblo y labrar la grandeza de la patria, el gobierno debe empezar por equilibrar lo político, lo social y lo económico. 3. Dijimos que la revolución era integral, lo social, lo político y lo económico. Base de todo esto es lo político, pero mucho más importante lo económico. Base para ejercer la justicia social, para resolver los problemas sociales. Si no somos independientes económicamente, si no salimos del estado neocolonial, no podemos ejercer nuestra soberanía política y muchísimo menos crear un país con justicia social. ¿Sí? Vamos. Dice, pero la justicia social no puede ser realizada por el gobierno de una nación que no posea el dominio de sus propias riquezas, desde que la justicia social es fundamentalmente una tarea de redistribución de bienes y ante todo de bienes materiales. Acá es un esquema que nunca lo pasé y se ve bien para el Lupite. Cantatore, ¿cómo andás? Ese. Independencia, ahí dice, base de la conducción de la vida de un país. Independencia económica, base para la soberanía política, justicia social, los 3 pilares para la conducción integral de un país. Todo esto también está relacionado con el tema de la unión nacional para labrar la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. ¿Sí? Objetivos nacionales. No es tan difícil. Dani, hagamos el encuentro. Juventud Sindical Peronista. Comprometo en público. ¡Sí! Los compañeros de la Juventud Sindical Peronista, la gran mayoría son todos soldados de la escuela peronista. Crack. Sí, sí, vamos a hacer algo con la Juventud Sindical acá regional, que me abrieron las puertas y me hicieron sentir como uno más de la organización desde el minuto 0. Así que eternamente agradecido con todas las compañeras y los compañeros de Juventud Sindical Peronista que son artífices del crecimiento de la escuela. Así que, de corazón, les mando un sincero abrazo. Bueno, después vamos a organizar y vamos a hacer algo con meter el tema del sindicalismo, porque es importantísimo. Escuchen bien, por Dios, escuchen bien. Hay ciertos movimientos dentro del peronismo que dicen que el peronismo está muerto porque el partido no hace esto, que los políticos están vendidos. Y se olvidan siempre de que el movimiento nacional justicialista tiene la rama política y la rama sindical. No le están dando bola a la rama sindical, parece que no está. Y el peronismo donde más vive es en la rama sindical, por Dios. Es increíble cómo le están dando la espalda al sindicalismo. Ciertos sectores nacionalistas que no lo quiero tocar, que se queden ahí. Bueno, lo siguen ni la madre, pero bueno.
El gobernante es elegido para hacer la felicidad del pueblo y labrar la grandeza nacional. Dos objetivos antagónicos en el tiempo. Sí, eje vertebral, la columna, es... A ver, uno lee la historia del peronismo, es el sindicalismo. La resistencia, el 17 de octubre, la vuelta de Perón. Es el sindicalismo. El gobernante es elegido para hacer, bueno, dos objetivos antagónicos en el tiempo. Acá yo les puse, no lo voy a leer porque si no vamos a estar 50.000 años, pero ahí explica muy bien el tema de la grandeza nacional y la felicidad del pueblo. Que en un momento dice, es preferible un pequeño país de hombres felices a una gran nación de individuos desgraciados. Así que esto es un mensaje para los nacionalistas que quieren una Argentina potencia. Seguimos. Al hombre es preferible persuadirle que obligarle. Por eso, el verdadero gobernante es, además de conductor, un maestro. Esto es clave. Esto es clave. Su tarea no se reduce a conducir a un pueblo, sino también educarlo. Acá está la clave. Ahora también no tan solo educarlo, no tan solo conducirlo, sino que es la base del poder. Vamos a rememorar la diferencia entre conductor y caudillo. Conductor crea cosas permanentes, aprovecha la organización, educa y forma cuadro. Caudillo crea cosas circunstanciales, explota la organización, no educa. Es clave esto. Es un verdadero gobernante, es un gran conductor y es un gran maestro. Educa. No hay un discurso de Perón que uno no le saque jugo y puede hacer un libro con un discurso solo. Es terrible el general. El alma del pueblo. A ver, ¿qué esto? Ah, no, esto ahora lo vamos a tocar más adelante. El alma del pueblo. Dice, así como no podemos concebir a un hombre sin alma, es inconcebible un pueblo sin doctrina. Ella da sentido a la vida. No olvidemos, una filosofía de la vida somos. Ella da sentido a la vida y congruencia a los actos de la comunidad. Es el punto de partida de la educación del pueblo. Acá vemos la importancia de tener una doctrina. Es sumamente importante. Da sentido a la vida y congruencia a los actos de la comunidad. O sea, en el sentido individual, en la fe individual, da sentido a la vida. Le encontramos, no tenemos un problema existencial los peronistas. Las otras ideologías tienen problemas existenciales. Nosotros no tenemos problemas existenciales. Nosotros queremos una patria justa, libre y soberana. Para un pueblo feliz y una gran nación. Congruencia a los actos de la comunidad. Esa comunidad organizada con ese movimiento nacional justicialista que lucha una gran masa contra el imperialismo. Sobre el concepto armónico de la relación, los gobiernos deben adoctrinar y organizar a las comunidades para reducirle en medio de la incomprensión de algunos y de los intereses de otros. O sea, adoctrinar y organizar para reducir la incomprensión y los intereses, en este caso está hablando de los intereses personales, del individualismo de cada uno, sino que nos proyectemos para afuera, que seamos solidarios y justos, busquemos la justicia social. Y la incomprensión ahí apunta más al tema de la unidad de concepción, es muy importante. A ver si está por acá. El primer trabajo fue dirigido a inculcar la doctrina, esto es, cuando ni bien asume el gobierno. El primer trabajo fue dirigido a inculcar la doctrina. Cada justicialista no solo conoce la doctrina, sino que la siente y la practica. Esto lo hemos charlado y muchísimo más en Mística Peronista. Cada justicialista no solo conoce la doctrina, sino que la siente y la practica. Por eso es una filosofía de la vida. Es una filosofía de la vida. Y cuando nosotros la practicamos, ahí vive el peronismo. A veces dicen que el peronismo es una institución. No. Nosotros le damos vida al peronismo con nuestros actos. Y toda esa comunidad actuando en modo peronista le da vida al peronismo ya en el gobierno y va construyendo. Recordemos que la política peronista es acción y construcción. A menudo se cree que la dictadura militar es un gobierno fuerte. Escuchen bien esto.
A menudo se cree que una dictadura militar es un gobierno fuerte. El único gobierno fuerte es el del pueblo. El de los militares es solo un gobierno de fuerza. Ojo, que Perón decía que él conducía el ejército más poderoso de todos, que él tenía un mando desde el corazón, ese ejército civil, persuadido, y que no tan solo actuaba por miedo, sino que actuaba por convicción y por amor a ese ideal. El único gobierno fuerte es el del pueblo, el que lo banca al pueblo, y que el pueblo puede llegar a morir por ese gobierno, pero porque ese gobierno representa el ideal y construye la felicidad y la grandeza de ese pueblo. Esto es buenísimo. Nuestro movimiento ha sido creado y organizado de abajo hacia arriba. Escuchen bien. Cuenta la masa más que los dirigentes. Al contrario de lo que sucede en los otros partidos, que la masa depende de los dirigentes. En el nuestro, los dirigentes dependen de la masa. Es clave. Es clave. Por eso el pueblo avanzará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Todo esto, repito, para los que entraron más tarde, todo esto son frases sacadas del libro Las fuerzas del derecho de las bestias, que lo tienen que leer así, a punta de pistola, porque es increíble el libro ese. Y al final les voy a tirar 2 o 3 frases que los va a dejar remanija y lo van a leer. Bueno, escuchen, acá está el poder. En el nuestro, los dirigentes dependen de la masa. El poder está en la masa. Eso es clave. Y dice Perón, así organizamos intelectual y espiritualmente a la enorme masa justicialista, haciendo que de una misma manera de ver los problemas resulte un modo similar de apreciarlo y un mismo modo de resolverlo. Unidad de concepción para la unidad de acción. Esa unidad de doctrina que organizó espiritualmente a cada hombre, sirvió de base para la organización material de nuestro movimiento en sus diversos sectores, varones, mujeres y trabajadores. Rama política, rama femenina, rama masculina y la rama sindical. ¿Se entiende? Toda esta sabiduría está dentro de ese libro. El Pocho era lo más grande que hay. Y es. Bueno, esperen que tengo que pasar. Ahí tengo que pasar al otro. Ahí está. Ya estamos. Porque esto es así. Esto es televisión verdad. Acá es todo muy, muy artesanal. El hombre y la falsedad. Esto está bueno con el tema de los... Cuando habla de la mentira y de la infamia, se apunta al tema de todas las mentiras que vertía el gobierno y a los medios de comunicación. Habla de guerra psicológica y de lo que es hoy que se habla de la posverdad. Bueno, Perón lo hablaba con otras palabras. Lo que pasa es que ahora la posverdad suena re moderno y decir, wow, la posverdad, wow. Bueno, Perón a eso le decía falsedad, infamia y muchísimas palabras más que están dentro del libro ese. El hombre y la falsedad. Bueno, No siempre nos es dado elegir. Asombra que tanta infamia debe ser comentada, pero a veces el corazón del hombre se impresiona en la falsedad cuando no encuentra la verdad para creer. Esto que se engancha con la infamia y con la mentira cuando no tiene una formación y no tiene una verdad para creer y está completamente descreído y cualquier cosa le viene bien, la verdad, la mentira. Por eso es tan importante el tema de la formación. Pero a veces el corazón del hombre se impresiona en la falsedad cuando no encuentra la verdad para creer. Ahí podemos relacionarlo con las 20 verdades, podemos relacionarlo con muchísimas cuestiones. El pueblo conoce a sus verdaderos enemigos. Si es tan tonto que se deja engañar y despojar de todo lo que había avanzado el gobierno, suya será la culpa y suyo será el castigo. Es culpa del pueblo. En el pueblo
Él pone la responsabilidad. No en los dirigentes, no en los conductores, en el pueblo mismo. El pueblo, estamos hablando de un pueblo adoctrinado, un pueblo organizado, que sabe, que tiene cultura política y sabe quién es quién. Eso es lo que buscaba Perón cuando hablaba de educar. Un pueblo que conoce a sus verdaderos enemigos. Pero si se deja engañar, si es tonto y se deja engañar, es culpa del mismo pueblo, no de los gobernantes chantas o de los conductores chantas. Es culpa del propio pueblo por ser tonto. Ahí, ahí está el cambio de responsabilidad. Por eso habla de la hora de los pueblos. Es muy importante este concepto. La hora de los pueblos. No la hora de los aristócratas o las oligarquías iluminadas que nos conducen. No, la hora de los pueblos. Los pueblos avanzarán con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. ¿Sí? Preguntas, opiniones, están como en mute hace 10 minutos. Bueno, acá vamos a tocar unos temitas polémicos. Habla sobre el tema de la revolución fusiladora. El libro está dividido en 4 partes. La primera parte habla de todo lo que es el justicialismo. La segunda toca cómo lincharon las guindas durante su gobierno. Y después, al final, habla ya del gobierno de la revolución fusiladora. Acá vamos a tocar un tema áspero. Dice, esta revolución, la del 16 de septiembre de 1955, dice, esta revolución, como la de 1930, también septembrina, representa la lucha entre la clase parasitaria y la clase productora. La oligarquía puso el dinero, los curas la prédica y un sector de las Fuerzas Armadas, dominada por la ambición de algunos jefes, pusieron las armas de la República. En el otro bando están los trabajadores, es decir, el pueblo, que sufre y produce. Y su consecuencia, una dictadura militar de corte oligarco-clerical, y ya sabemos dónde conduce esta clase de gobierno. Picantor. Así es el libro de este tenor. Áspero como papel de lija. Heavy. No voy a emitir opinión. Lo dejamos que hable a Perón. La tercera posición. Tercera posición justicialista. Seguimos recordando a la Antártida, Malvinas, Argentina bicontinental, no nos olvidemos nunca. El centro de la Argentina, el centro geográfico de la Argentina está en Tierra del Fuego, porque la Argentina arranca en el Polo Sur. No olvidemos nunca eso. Somos un país bicontinental. La tercera posición, ya habíamos hablado del tema de la tercera posición. Ni uno ni otro, otra, somos otra cosa, diferente, que busca la armonía, no somos extremos. Consideramos al capitalismo como la explotación del hombre por el capital y al comunismo como la explotación del individuo por el Estado. Ambos insectifican a la persona mediante sistemas distintos. Nuestra doctrina solo puede ser superada por otra doctrina mejor, y en la reacción no veo hombres capaces de construir nada permanente. Bueno, esto también a veces lo podemos llevar, al presente, ¿no? Que a veces vienen como iluminados, superadores, que te dicen que el peronismo es anacrónico, que está viejo, que las 20 verdades, que es muy agresivo tener verdades, porque la verdad es agresiva. Bueno, fantástico. Si nos quieren superar, traigan una doctrina mejor, enamoren al pueblo y listo. Nosotros desistimos y es más, vamos a militar para esa doctrina. Pero primero superen esta. Esa es la clave. Si no superan la doctrina justicialista, los principios, las 20 verdades, déjense de joder. Y mucho más si lo hacen en la mesa de un bar. No, hagan una doctrina y llévenla a la realidad. Si supera el peronismo, listo. Ha sido superado el peronismo.
Dice Perón, por eso, desde mi ascenso al poder me dediqué al verdadero ahínco de organizarlo todo. Traté de crear un gobierno centralizado para concebir y planificar. Esto es comunidad organizada. Un Estado descentralizado para ejecutar y un pueblo libremente organizado para producir. Esto es el concepto de comunidad organizada. Por eso de mi ascenso me dediqué con verdadero ahínco a organizarlo todo. Clave. Bueno, ya finalizando, dejo lo más picante para el final. El justicialismo es como el alma, eterno. Esto puse esta frase, no esta frase, la que viene. Puse esta frase porque está relacionado a todo lo que habíamos visto con mística, con el tema de Evita, el sentir la doctrina, vivir la doctrina, y si es necesario vivir y morir por ella. Y Perón dentro de ese libro tira esta frase que es mortal. Nuestro movimiento es doctrinario, podrán destruir nuestras estatuas y aún nuestras instituciones, pero no lograrán neutralizar los sentimientos y la convicción de muchos, millones de justicialistas convencidos, místicos y aún fanáticos. Vamos de nuevo. Nuestro movimiento es doctrinario. Podrán destruir nuestras estatuas y aún nuestras instituciones y hasta cooptarlas, pero no lograrán neutralizar los sentimientos y la convicción de muchos millones de justicialistas convencidos, místicos y aún fanáticos. Entonces, la pregunta cuando dicen, ¿qué es el peronismo? ¿Dónde está el peronismo? Acá está el peronismo. No está ni en una estatua, ni en una bandera, ni en una institución. El peronismo está acá. Convencidos, místicos y aún fanáticos. Y ellos se pensaron que con un decreto, con el 4161, que prohibía nombrar a Perón, prohibía la doctrina peronista, quemaban los libros de Perón, todo con eso iban a hacer desaparecer al peronismo. Con el miedo, la gente que tenía fe en el ideal de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, se iba a olvidar de Perón, se iba a olvidar de Evita. Por eso la fuerza es el derecho de las bestias. Cuando habla de bestias, habla de animales que no tienen razón, que les falta el espíritu. Son animales. Les falta esa cuestión espiritual. Entonces esa violencia y esa fuerza lleva a que no piensen, que actúen como animales, como lo más primitivo que puede haber dentro del ser humano, la violencia. ¿A qué se antepone eso? Sin hacer alguna cuestión dialéctica, ¿no? Y Perón propone otra cosa. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Lo dijo el 9 de octubre de 1945 cuando se está yendo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Le dice a los sindicalistas, no se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Entonces, tenemos que comprender de por qué se va la miércoles y no mató a nadie Perón. 1500 presos hubo en los bombardeos del 16 de julio. No le dictó pena de muerte a nadie y tenía todas las leyes para hacerlo, porque la justicia militar permitía fusilarlos a los 1500. Bueno, y ahí habla el tema de mancharse. Ahí, Juan, y me había olvidado de poner acá una de las frases que había subido vos, el tema de mancharse con sangre. Que esas manchas, cuando un gobierno se mancha con sangre, esas manchas no salen más, quedan por la eternidad. Entonces, volvemos y pensemos, febrero de 1956 tira esta frase, que es mortal. Miramos hoy 2020, ¿cuántos justicialistas hay? Es más, casi todo el arco político es peronista. Es increíble.
Por eso es tan importante la doctrina, por eso es tan importante el tema de formarse, de comprender, de sentir y de realizar. Dice, no lograrán, vamos de nuevo, nuestro movimiento es doctrinario, podrán destruir nuestras estatuas y aún nuestras instituciones, pero no lograrán neutralizar los sentimientos y la convicción de muchos millones de justicialistas convencidos, místicos y aún fanáticos. La importancia de la doctrina, la importancia de la mística, la importancia de tener un sentido en la vida, de encontrar una verdad, o por lo menos creer una verdad, no una verdad absoluta, pero es una verdad que la abrazamos y la hacemos nuestra, y nos guía. No nos dice qué hacer o qué ser. Cada uno hace lo que se va construyendo. El peronismo es como un deber ser. Nos dice, bueno, estos son los principios, tenés que ser bueno. Primera condición, tenés que ser bueno, porque si no sos bueno, no vas a ser un buen conductor. Y si no sos un buen conductor, una buena conductora, no vas a ser un bueno o buena gobernante. Eso es clave. Porque hay una gran frase que está buenísima. Porque un proyecto de buen hombre es un buen proyecto de comunidad, un buen proyecto de buena comunidad es un buen proyecto de naciones, y un buen proyecto de naciones hace un mundo mucho más feliz. Y es eso. Y todo arranca, esa encadenación de pensamientos, todo arranca desde el hombre. Bueno, llevamos 40 minutos y quería dejar un par de frases que son hasta polémicas. Estamos hablando de 1956. Vieron que la otra vez lo de Carrillo, los nazis, y ya le siguen tirando. Le siguen tirando a Perón todavía con esa cuestión de los nazis. Hay una frase que por ahí habla sobre los judíos. Dice, al hacerme cargo del gobierno tuve un serio problema con la persecución de los judíos. Esto ya venía desde lejos. Ya en 1910 era terrible la persecución. Al hacerme cargo del gobierno tuve serios problemas con la persecución de los judíos. Se había dado el caso en Paraná, Entre Ríos, que desnudaron en la calle a un israelita corriéndolo a golpes dando un espectáculo bochornoso. No había día que alguna sinagoga no fuera dañada con bombas de alquitrán o que en las calles apareciese algún letrero ofensivo. Siempre he creído que estos son signos de barbarie. Escuchen bien. Siempre he creído que estos son signos de barbarie. La culpa recayó invariablemente en los nacionalistas, puntualmente en Alianza, eh, la ALN, la Alianza Libertadora Nacionalista. Dice, un día los llamé a los dirigentes de esa agrupación y les hablé francamente. Dice, ellos me manifestaron que era totalmente falso, que su movimiento cometiera esos desmanes y tomaron contacto con las organizaciones judías. Se estableció después que las inscripciones eran de los nacionalistas de Acción Católica. Heavy. ¿Qué otra? Bueno, de la Fundación Evita. Dice, eh, el precio pagado fue desproporcionado, lo de la muerte de Evita. Dice, porque representó el sacrificio de la propia vida de Eva Perón, que la inmoló conscientemente en beneficio de los pobres y de los necesitados de todo orden. Cualquiera fuera la parte del mundo donde estuviera. Mandó miles de paquetes con comida y ropas a los niños alemanes y japoneses. En 1945 concurrió a Ecuador, Bolivia, Chile, Turquía, Italia en terremotos, inundaciones, etc. Visitó a los bomberos de Londres en días difíciles. Llegó con obsequio a los niños pobres del mundo sin excluir a los Estados Unidos de Norteamérica ni a Checoslovaquia a pesar de las diferencias. Esto de lo de la ayuda a los niños pobres de Estados Unidos, eh, hay una investigación importante. Bueno, es esto. El libro
También habla del asunto de la quema de la bandera y habla de un par de cuestiones re picantes. Que la historia no lo toma a Perón como fuente histórica, toman como fuente histórica cualquier pelotudez, a los libertadores, a gente que emitió una opinión y cuenta anécdotas de esa época, pero nadie toma a Perón de cómo fueron los hechos. Habla del asunto de la quema de la bandera, en la manifestación del Corpus Christi. Es impresionante. Después si quieren entren a YouTube y busquen Marcha del Corpus Christi en 1955 y hay un video, un fragmento de unos 10 minutos que lo sube la Revolución Libertadora, que lo emitió Canal 7 en el año 2014. Y observen en un momento que habla de la manifestación y de lo bueno que eran marchando y que lo pacífico que eran. Y en un momento se ponen todos los manifestantes a defender la catedral. Observen que el primer manifestante que sale de la masa peronista, porque aparecieron unos peronistas y se empezaron a pelear, no a las piñas, sino se empezaron a pelear. Observen que el primer manifestante que se le para a toda la línea de defensa de la Catedral de Buenos Aires es un negro. 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 No negro peronista como somos nosotros que somos pardos. No, negro. Es impresionante. ¿Te das cuenta? Es una imagen blanco y negro. Pero es impresionante. Sí, trabajo práctico. Por favor, la fuerza es el derecho de las bestias. Trabajo práctico. Léanlo y encima en 2 horas y moneda lo exterminan. O si lo leen en 2 cuotas, en 2 días, lo aniquilan. Es adictivo ese libro. Encima habla de todo. Yo lo que saqué de ese libro no fueron tanto las cuestiones históricas, sino el tema de las cuestiones más doctrinarias de principio. Por eso se las quería remarcar, para que cuando entren al libro se van a sumergir de una manera casi al nivel, lo van a comprender a Perón, a lo que apunta en cada párrafo, a lo que quiere llegar. Teniendo bien en claro estos principios, lo van a comprender, pero al máximo. Y van a poder penetrar en el mensaje que quiere dar. Es muy importante el libro ese, y para entender la historia, para entender a Perón, no hay odio, no hay resentimiento, dice que los había perdonado a todos. Realmente ese libro tiene una calidad humana descomunal. Descomunal. Así que tengámoslo muy, pero muy en cuenta. Y léanlo, está bueno. Está bueno, no se le da mucha bola a los libros del exilio. Pero sacó 3 corridos en el año 56, otro en el 57 y otro en el 58. Eh, el del 57 es Del poder al exilio, que también está bueno, que es un rejunte de artículos que había mandado a un diario italiano. Y después Los Vendepatrias, que se lo dedicó a la militancia. Con esos libritos la van a pasar bomba. Además, la pluma de Perón es magnífica. Ya en la historia de Perón, el tema de los vendepatrias ya era el libro 14, 15, porque Perón se cansó de escribir libros en la época previa al gobierno, cuando era militar. Escribió muchísimos libros, como 10. Y bueno, además muy simple, muy didáctico. Son súper recomendables. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Agarren los libros, por favor. No me hagan, no me hagan llorar. Otro libro, después si quieren pasar a un nivel superior, que se dan la cabeza contra la pared, si quieren doctrina pura y dura, todo rock and roll, lean La Hora de los Pueblos. Van a salir a tomar la Casa Rosada. Es increíble el libro ese. Sí, a leer. Es más, cuando empiecen a penetrar en el libro,
profundice en la lectura. Sí, sí, sí. Sí, lo de hoy queda grabado. Lo de la otra vez tuve un problemita, no se grabó acá en la computadora, no quedó en Instagram, un desastre. O sea que también el tema de la independencia económica lo voy a repetir alguna semana de esta, así ya queda grabado. Le voy a hacer unos pequeños cambios, pero vamos a hacer lo de la independencia económica de nuevo. Sí, Hugo, queda grabado esto. Así que lo van a ver. Yo siempre digo lo mismo, esto no es obligatorio verlo, esto es el que quiera verlo en vivo y hacer preguntas, esta es la oportunidad. Después, bueno, cuando ya está grabado, cagaron fuego. Y qué otra cosa. Eh, pero bueno, es mejor hacerlo en vivo que ya mandarles video grabado, que es bastante muy frío eso. Esto por lo menos tiene un poco de interacción. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Espero... Sí, sí, la voy a repetir la de independencia económica, quédense tranquilos. Eh, Muchísimas gracias a todas y a todos. Estamos quizás volviendo el sábado, no sé, lo de los sábados, lo de los miércoles fijo. Y lo del sábado déjenme organizarme porque vamos a ver qué onda. Pero posiblemente sale el sábado clase o va a haber un invitado o una invitada. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, muchas gracias y a leer. Por Dios, lean. Está toda la sabiduría ahí. No está acá en la escuela. Están en los libros de Perón la sabiduría. No, no hay asamblea. Lean. Bueno, nos vemos.